Bienvenidos, buscadores de misterios. ¿Están listos para adentrarse en una historia que les helará la sangre? Hoy les traemos un relato que desafía lo que creemos saber sobre mitos, maldiciones y los horrores que aguardan en lugares olvidados. La isla de las estatuas vivientes no es solo una leyenda, es una advertencia. ¿De qué trata? Un grupo de turistas llega a una isla que no aparece en los mapas modernos, donde las ruinas se esconden algo peor que muerte, una maldición antigua. Estatuas con ojos que siguen a los vivos, susurros en la niebla y, sobre todo, Medusa, pero no como la conocen. Ella no es la villana aquí, es la carcelera de algo mucho más oscuro. Los que la miran, se convierten en piedra. Los que escuchan sus susurros, pierden la cordura. Y los que sobreviven, jamás logran irse del todo. ¿Se atreven a descubrir qué hay detrás de la última mirada? Si su respuesta es sí, entonces no respiren demasiado hondo. Y comencemos. Porque en esta isla, no todos los monstruos son leyenda. Algunos están esperando a que los encuentren. El último ferry a la maldición. La bruma olía a salmuera y huesos viejos. El ferry Acheron crujía bajo los pies de los pasajeros, como si protestara por llevar a su última carga de turistas hacia Coracas, la isla que solo aparecía en mapas antiguos. Entre ellos iba Lena Carter, una fotógrafa de viajes que buscaba capturar ruinas olvidadas. ¿Seguro que este lugar existe?, preguntó Lena al capitán, un hombre cetrino con cicatrices que serpenteaban bajo su barba. El hombre no giró la cabeza. Solo señaló hacia la niebla, donde una silueta negra emergió, acantilados dentados como fauces, y entre ellos, la silueta de una ciudad en ruinas. Existió. Ahora solo es un nido de leyendas. Su voz sonó a advertencia. No miren directamente a las estatuas. El grupo rió, excepto Daniel, un arqueólogo escéptico que revisaba notas sobre mitología griega. ¿Creen que esto es lo que quedó del templo de Medusa?, musitó. Los textos dicen que sus víctimas aún guardan su último grito en la piedra. La bienvenida de piedra. Al desembarcar, la playa estaba llena de grietas que formaban espirales, como si algo gigante hubiera arrastrado sus tentáculos bajo la arena. Estatuas o lo que parecían estatuas, se alzaban en círculos perfectos. Humanos en poses de agonía, bocas abiertas, manos extendidas. Increíble realismo, exclamó una turista, Clara, tocando el rostro de una figura femenina. El sonido fue equivocado. No era piedra lo que resonó, sino algo húmedo, como carne secándose. No las toquen. Daniel palideció. Miren sus pies. Raíces negras brotaban de las bases, entrelazándose con el suelo como venas. De pronto, Clara gritó: «Me duele. No puedo moverme». Su brazo estaba grisáceo, rígido, y cuando intentaron ayudarla, su piel crujió como mármol agrietado. El primer susurro. La noche cayó rápido. En su campamento, el viento llevó un susurro femenino, demasiado dulce para ser humano. Vinieron a admirarme. Ahora serán parte de mi colección. Alguien encendió una linterna hacia los acantilados. Allí estaba ella. Una mujer alta, con cabellos que se movían como serpientes vivas y ojos que brillaban en la oscuridad. Medusa. Pero no era un monstruo de leyenda. Era algo peor. Corran. Daniel empujó a Lena. Si la miran, estarán perdidos. Demasiado tarde. Clara, ahora una estatua completa, giró su cabeza petrificada hacia ellos con un chirrido sobrenatural. Y desde las sombras, cientos de pares de ojos se abrieron. Los ojos que no cierran. La huida hacia las ruinas. El grito de Clara aún resonaba en los oídos de Lena cuando los últimos restos de su humanidad se desmoronaron en un montón de polvo gris. Sus ojos, ahora de piedra, permanecieron abiertos, congelados en un terror eterno. «No miren atrás», rugió Daniel, arrastrando a Lena por el brazo mientras corrían hacia las ruinas que se alzaban en lo alto del acantilado. El sendero estaba cubierto de raíces negras y retorcidas, que se enroscaban alrededor de sus tobillos como dedos esqueléticos. A cada paso, el aire se volvía más denso, cargado con el olor a salitre y carne podrida. «Allí», gritó Marco, el guía turístico, señalando una estructura medio derrumbada con columnas rotas. «Podemos refugiarnos».
El grupo se apretujó bajo el dintel de piedra, jadeando. Fuera, la niebla se espesaba, y entre ella, algo se movía. Las estatuas que observan. Lena encendió su linterna, revelando el interior del edificio. No estaban solos. Decenas de estatuas llenaban el recinto, todas en poses de pánico. Mujeres con las manos en el rostro, hombres agarrándose la garganta, niños acurrucados en posición fetal. Pero lo más aterrador no era su expresión. Eran sus ojos. «Dios mío», susurró Sofía, la estudiante de arte. «Tienen pupilas». Era verdad. Los ojos de las estatuas no eran esculpidos. Eran reales, vidriosos, como los de un cadáver disecado. Y lo peor de todo, seguían moviéndose. No, no puede ser. Daniel retrocedió. Están vivas. Un crujido seco rompió el silencio. Una de las estatuas, un hombre con la boca abierta en un grito silencioso, había girado la cabeza hacia ellos. El susurro en las sombras. «No son estatuas», murmuró Marco, temblando. «Son prisioneros». De las paredes surgió un sonido líquido, como serpientes arrastrándose sobre piedra mojada. «TSSSSSSSSSS». Lena alzó la linterna hacia el techo. Las columnas estaban cubiertas de algo que brillaba bajo la luz. No eran grietas, eran escamas. Y entonces, la voz volvió a hablar, esta vez desde todas direcciones a la vez. ¿Por qué huyen? ¿Acaso no vinieron a verme? Una risa fría, femenina, demasiado humana y a la vez no, resonó en el aire. Todos me admiran, tarde o temprano. En ese momento, la linterna de Lena iluminó un rostro entre las sombras. Cabellos serpenteantes. Ojos dorados como monedas antiguas. Una sonrisa que mostraba colmillos demasiado largos. «Cierren los ojos», chilló Daniel. Pero para Marco ya era demasiado tarde. Sus pies empezaron a ponerse grises. El precio de la curiosidad. «No, no, no, no». Marco forcejeó, mirando cómo la petrificación subía por sus piernas como una enfermedad. «No la mires, no la mires», gritó Lena, pero Marco ya estaba atrapado en la hipnosis de esos ojos dorados. Sus gritos se convirtieron en un quejido ronco, luego en silencio. Cuando Lena se atrevió a abrir los ojos, Marco ya no era Marco. Era otra estatua más. Y esta vez, su rostro no mostraba miedo. Mostraba éxtasis. Fuera, la niebla se abrió por un instante, revelando cientos, quizás miles de estatuas esparcidas por la isla, todas mirando hacia las ruinas. Todas esperando. El jardín de los malditos. El peso de la piedra. El alba no trajo consigo el amparo de la luz. Una niebla verdosa, espesa como sopa de pus, se había apoderado de la isla. Los pocos supervivientes, Lena, Daniel y Sofía, se arrastraban entre las ruinas, evitando mirar de frente a cualquier silueta humana. Cada estatua que encontraban ahora tenía los ojos abiertos, las pupilas dilatadas, siguiéndolos incluso cuando pasaban de largo. «No son solo víctimas», jadeó Daniel, palpando las paredes cubiertas de runas erosionadas. «Son centinelas». Un sonido húmedo, como carne deslizándose sobre roca, les hizo congelarse. Algo se movía en el pasillo frente a ellos. Lena alzó su linterna con mano temblorosa. Las paredes respiraban. No eran grietas lo que recubría el lugar, sino venas, gruesas y negras, latiendo al unísono. Y en el centro del corredor, una puerta arqueada, sellada con símbolos que sangraban. «No, esto no es un templo», Sofía retrocedió, tropezando con una estatua de un niño pequeño. La figura giró la cabeza hacia ella con un crujido seco. «Esto es una prisión. La confesión de los malditos». Daniel se acercó a la puerta, limpiando el polvo de los grabados. «Aquí dice. Aquí yace el hambre que no debe despertar», tradujo, la voz quebrada. «No es Medusa a quien debemos temer. Es a lo que ella custodia». Un susurro como 1000 lenguas lamiendo huesos recorrió el pasillo. «Tienes razón, pequeño sabio». La voz no provenía de un solo lugar, sino de todas las estatuas a la vez. Las figuras de piedra abrieron la boca, y un coro de voces destrozadas salió de sus gargantas. «Ella nos protege, para que él no despierte».
El suelo tembló. De las profundidades, algo golpeó contra la roca, como un corazón gigantesco palpitando bajo sus pies. La verdadera Medusa. Una risa afilada, femenina, pero con ecos de algo mucho más antiguo, resonó desde el techo. Ella estaba allí. No era la gorgona de los mitos. Sus serpientes no eran cabellos, sino tentáculos negros y brillantes, retorciéndose como gusanos. Su piel no era de mujer, sino escamosa, cambiante, como si su forma humana fuera solo una máscara. Y sus ojos no eran dorados. Eran pozos negros que reflejaban un abismo sin fondo. Pobres criaturas, susurró Medusa, deslizándose por la pared como una araña. Creen que soy la monstruosa. Pero yo soy la carcelera. Y ustedes son la llave. El suelo se abrió bajo sus pies. El despertar. Lena cayó primero, aterrizando en una cámara circular, con paredes cubiertas de pétalos de carne seca. En el centro, un huevo. No de ave o reptil, sino una masa pulsante, negra como la brea, con venas que latían al ritmo de los golpes subterráneos. No, Daniel cayó de rodillas. El huevo se abrió. No hubo criatura dentro. Solo un ojo. Un ojo del tamaño de una casa, con una pupila vertical que se dilató, mirándolos a todos a la vez. Y entonces, Medusa gritó. Pero no era un grito de triunfo. Era de terror. El reflejo de la muerte. El ojo que todo lo ve. El aire en la cámara subterránea olía a huevo podrido y cobre, el olor de la sangre vieja. El ojo gigante los observaba sin pestañear, su pupila vertical contrayéndose como el iris de un gato frente a la luz. Lena sintió como su mente se desgarraba solo por mirarlo. Vio cosas en ese ojo, ciudades reducidas a ceniza, humanos convertidos en estatuas que gritaban sin voz, un sol negro devorando el cielo. No miren. Daniel gritó, pero su voz sonó distante, como si el ojo absorbiera hasta el sonido. Medusa se retorció en el suelo, sus tentáculos cabellos enroscándose como serpientes heridas. Tienen que destruirlo, jadeó. Su voz ya no era de diosa, sino de prisionera. El espejo. Solo el reflejo puede matarlo. El espejo de Perseo. Sofía fue quien lo encontró. En un rincón de la cámara, cubierto de telarañas que latían como corazones diminutos, yacía un objeto circular, un espejo de bronce con el borde manchado de sangre seca. No. Daniel palideció al ver los símbolos grabados en el marco. Esto no es un arma. Es una trampa. El espejo de Perseo no mataba monstruos. Los transfería. Alguien tiene que sostenerlo frente al ojo, susurró Medusa, levantándose con dificultad. Pero el reflejo no solo lo petrificará a él, petrificaría al portador también. Un silencio pesó en el aire. El dilema. Yo lo haré, dijo Lena, extendiendo la mano. No, Daniel la detuvo. Hay otra forma. Medusa puede. Un crujido óseo los interrumpió. Sofía tenía el espejo en sus manos. Siempre quise ser inmortal, sonrió, con lágrimas negras corriendo por sus mejillas. Sus dedos ya empezaban a ponerse grises. No, espera. Lena intentó alcanzarla, pero fue demasiado tarde. Sofía se giró hacia el ojo, alzando el espejo como un escudo. Mírame ahora, maldito. El precio de la eternidad. El mundo explotó en luz blanca. El ojo se contrajo, su superficie empezó a agrietarse, vetas negras expandiéndose como telarañas. Pero el espejo también empezó a petrificar a Sofía. La transformación fue lenta. Primero sus dedos, luego sus brazos, después su torso. Pero justo cuando la piedra alcanzó su corazón, sus labios se movieron por última vez. Corran. El ojo estalló en un chorro de líquido negro, y el espejo se hizo añicos contra el suelo. Medusa gritó, no de dolor, sino de alivio, mientras su cuerpo empezaba a desintegrarse en ceniza. Gracias, murmuró antes de convertirse en polvo. Pero entonces, el suelo tembló. Las estatuas en las paredes empezaron a llorar sangre. Y en el centro de la cámara, el huevo roto empezó a regenerarse. La última mirada. El huevo que nunca debía romperse. El líquido negro del ojo reventado hervía en el suelo, burbujeando como ácido.
Las paredes de la cámara sangraban, y el huevo se regeneraba ante sus ojos, las venas retorciéndose para cerrar la grieta que Sofía había creado. No entiendo, Lena tosió, escupiendo sangre. El aire estaba lleno de un polvo grisáceo que sabía a metal y sal. ¿No lo matamos? Daniel se arrastró hacia los restos del espejo roto. Sus dedos temblaban al tocar los fragmentos. El espejo no estaba hecho para destruirlo, murmuró. Era una celda. Sofía no lo mató. Solo lo liberó de su prisión. Un latido sacudió la cámara, más fuerte que antes. El huevo se abrió por completo. Lo que esperaba en la oscuridad. No había criatura. No había monstruo. Solo una ausencia. Un vacío en forma de hombre, silueta hecha de noche pura, sin rostro, sin ojos, pero que de alguna manera los miraba a todos. El primer olvidado, Medusa había dicho eso antes de desintegrarse. Ahora entendían por qué. Era el origen. El ser al que ni los dioses griegos habían podido nombrar. Y ahora respiraba. El peso de la mirada. Lena fue la primera en caer. Un dolor agudo, como cuchillas de hielo atravesando sus pupilas, la hizo gritar. Cuando miró sus manos, ya estaban grises. No lo miren. Daniel rugió, pero su voz se desvaneció en el aire espeso. No hacía falta que el ser los mirara. Ellos ya lo estaban mirando a él. Y eso era suficiente. Las estatuas alrededor cobraron vida, no para atacar, sino para arrodillarse, sus bocas de piedra abiertas en adoración silenciosa. El primer olvidado alzó una mano hecha de sombras. Y el mundo empezó a convertirse en piedra. La decisión final. Daniel forcejeó por levantarse, agarrando uno de los fragmentos del espejo. Aún brillaba débilmente. Lena tosió, escupiendo polvo de mármol. Hay una forma. Pero necesito que me prometas algo. Ella intentó responder, pero su boca ya no se movía. Daniel no esperó. Se clavó el fragmento de espejo en el pecho. La sangre no salió roja, sino dorada, brillando como la luz de un faro en la tormenta. «Mírame», rugió, y su voz ya no era humana. El primer olvidado giró la cabeza. Y por primera vez en milenios, algo lo miró de vuelta. El nuevo guardián. La luz quemó la cámara. Cuando Lena pudo ver de nuevo, el huevo estaba sellado, las venas negras cosiéndolo como hilo en una herida. Y en el centro de la sala, una nueva estatua. Daniel, con el fragmento de espejo aún clavado en el pecho, su rostro congelado en una expresión de paz terrible. Las otras estatuas se inclinaron ante él. Y entonces, la isla entera suspiró. El último ferry. Lena nunca supo cómo escapó. Despertó en el ferry, sola, con la ropa llena de polvo de mármol y un fragmento de espejo en el bolsillo. El capitán no la miró cuando preguntó por los demás. Nunca hubo otros, dijo, mientras la niebla se cerraba alrededor del barco. En el horizonte, la isla ya no estaba. Pero en el reflejo del agua, Lena juró ver un par de ojos dorados mirándola desde las profundidades. Y supo, en algún lugar entre el miedo y la locura, que Daniel aún guardaba su puesto. Y que el mundo seguía a salvo. Por ahora. Fin. Felicidades, buscadores de misterios. Llegaron hasta el final. Y eso significa que tienen nervios de acero. ¿Qué les pareció esta escalofriante historia de la isla de las estatuas vivientes? ¿Sintieron ese escalofrío cuando las estatuas giraban la cabeza? ¿Esa tensión en el pecho al descubrir la verdad detrás de Medusa? Queremos saberlo todo. Déjennos en los comentarios qué fue lo que más los perturbó. O si alguna vez han sentido que algo los observaba desde las sombras. Y atención, porque la próxima historia que les tenemos preparada es igual de inquietante, igual de misteriosa y, sobre todo, igual de real como el miedo que sintieron hoy. Así que no se la pierdan. Antes de irse, denle me gusta o pulgar arriba si esta historia les heló la sangre. Compártanla con los valientes que conozcan, si se atreven. Suscríbanse si aún no lo han hecho para no perderse ningún misterio. Porque el mundo está lleno de secretos. Y nosotros estamos aquí para revelarlos. Hasta la próxima, buscadores de misterios. Que la curiosidad no los convierta en piedra.